Y ahí se dan algunas caracterizaciones de por qué definimos como violenta esta cultura. Entonces vayamos a la parte de la no violencia, porque la segunda parte del libro está dedicada al tema de la no violencia. Si hay una herramienta que posibilita superar la violencia, claramente es la no violencia. A mí me inquietó porque a veces cuando nosotros planteamos el término de la no violencia como actitud personal, como metodología de lucha social, parecería que no es posible implementarla desde una política pública. Entonces, nada, con esa cosa que fui haciendo con la cabeza, intenté una suerte de definición. Lo voy a leer. Definir una política pública no violenta. Para mí sería una política que, basada en un enfoque de derechos, es decir, considerando al ser humano un ser portador de derechos, promueve mediante normativa, mediante leyes y mediante estructura estatal, condiciones de igualdad en el acceso a derechos, pero tendiendo prioritariamente a desarticular de modo preciso y efectivo todos los factores generadores de violencia. Me parece importante diferenciar de lo que puede ser una política asistencialista, que no va a la raíz del asunto, que no desarticula la violencia. Por lo tanto, una política asistencialista no tiene nada que ver con una política pública no violenta. ¿Cuáles son esos factores? Bueno, obviamente los factores los que hay que desactivar son factores de concentración, porque la concentración es justamente el condicionamiento a la libertad, ¿no? Se apropian de lo que es de otros. Entonces, yo creo que la política pública no violenta es, por definición, humanista. Primero, porque el desarrollo de la metodología de la no violencia está presente en todas las fases de desarrollo de la política pública, en el diseño, en la implementación y en la evaluación. Entonces, pensar, priorizar, diseñar, implementar y evaluar una política pública teniendo como parámetros esa perspectiva de derechos, la inclusión social, la igualdad de oportunidades y la promoción y protección de derechos. En segundo lugar, una política pública es por definición humanista, porque tiene como objetivo la desarticulación de los factores de violencia que generan violencia social. Eso otro que mencionábamos antes. Además, es política pública no violenta porque impulsa y promueve en cada normativa la cultura de la no violencia y como tal prevé la implementación o la incorporación de la educación en la no violencia en todos los niveles de enseñanza. Entonces me parecía posible pensar la no violencia desde la política pública. Es un desafío ponerlo como eje a la no violencia, como eje de la política pública, bueno, en todos los campos de especialidades.